El siguiente es un programa educativo independiente que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Las emisoras cristianas y salas presenciales y virtuales en los diferentes países de habla hispana de todo el planeta nos unimos a partir de este momento en Foro Bíblico para que toda Iberoamérica pueda debatir y se atreva a preguntar lo que siempre quiso saber acerca de la Biblia. Foro Bíblico. En 48 conferencias participativas para dar a conocer al mundo de habla hispana la verdadera historia del texto sagrado. ¿Cómo, cuándo y dónde fue escrita la Biblia? ¿Y por qué nos fue enviada de parte de Dios? Su transmisión y alteración a través de los siglos, desde los autógrafos originales hasta la invención de la imprenta. Y sobre todo, su proceso de restauración, que gracias a los hallazgos arqueológicos y a los avances de los estudios bíblicos, hoy es posible. Y ahora, a nivel intercontinental, conectamos con Foro Bíblico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ariel Guzmán, un saludo cordial a todos los que sintonizan el Foro Bíblico en esta tercera edición. A todos los que están en el foro y también a todos que nos escuchan en diferentes radios, ya sean online o FM. Saludamos a Carlos Fullán, pero antes de comenzar, oramos para que este foro sea de bendición para todos. Tomamos entonces la oración de hoy en día, empezamos orando al Señor, dándole gracias por este día más de vida y por este foro que es de gran bendición para todos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las personas que están sintonizando este foro, a cada una de las radios que están emitiendo. Señor, que este foro sea de bendición para todos y gracias porque nos permites una vez más entender y cada vez más escuchar tu palabra. Gracias, Señor, y permítele a todos que hoy puedan entender cada una de tus palabras. Amén. Recordá que el Foro Bíblico, este foro, estamos tratando el texto sagrado, una historia de 6.000 años, su origen y transmisión, su corrupción y restauración. Para todo Iberoamérica pueda debatir y se atreva a preguntar lo que siempre quiso saber. Comenzamos dándole las gracias y la bienvenida a Carlos Fullán, erudito bíblico. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ariel, por esa introducción y por la oración que elevaste al Señor. Saludo pues cordialmente a toda nuestra audiencia en el mundo entero. Gracias a Dios por las fuerzas que nos ha dado de llegar a este tercer foro bíblico. Espero que sigan participando con sus cuestionamientos, preguntas, inquietudes. Estamos tratando de responderlas todas. Les rogamos que tengan un poco de paciencia si no logramos hacerlo dentro del foro bíblico mismo, pero hay que entender que cada vez más hay mayor número de participantes y cada vez más los temas se van a ir poniendo más y más interesantes. Muy bien, en este día pues quiero hacer rápidamente la introducción del origen del texto sagrado con un ejemplo muy interesante que hemos traído. Después les hablaré un poco acerca de la tradición de los padres apostólicos, lo que ellos propusieron en la iglesia primitiva, y de esa tradición y de esa propuesta salió la deformación de esa propuesta cúbica que había hecho el Señor Jesucristo para su iglesia y que fue tempranamente deformada en una pirámide. Para esto
estoy muy contento de anunciarles que nuestro hermano y compañero de trabajo de la Sociedad Bíblica, colega mío, el profesor José Antonio Septién, se ha interesado y va a exponernos pues, Entonces, al ejemplo que hemos traído hoy, recordando, tenemos un pequeño... sí, aquí está, ya, es que no estaba cargada las láminas. Estoy en la lámina número 2 para nuestros oyentes radiales, donde hablamos pues de esta historia de 6.000 años. Hemos querido traerle un ejemplo, como dije antes, muy interesante, pero recordemos que el origen del texto sagrado, lamentablemente, pues los papiros originales se destruyeron o se extraviaron, y eso dio origen, pues, o inicio a un proceso de transmisión, de copiado, de muchas copias y copias de copias que se fueron haciendo a través del tiempo. Y esa transmisión originó un proceso de corrupción. Donde hay un copiado manuscrito, es de esperar una alteración de ese copiado en un mayor o menor grado. Pero también, afortunadamente, tenemos una historia maravillosa de estos últimos 150 años, donde podemos contarles la parte feliz de la historia, que fue la restauración del texto. Y oportunamente, más adelante, estaremos tratando problemas de traducción, que al final de cuentas son lo que les importa al lector de la Biblia. Cómo recibir la palabra de Dios fielmente traducida y cuáles son las distintas escuelas de traducción, etc. Las bases textuales de la Biblia, hemos dicho, de que dependen en gran manera de los hallazgos de la arqueología bíblica y del avance de los estudios bíblicos. Hoy vamos a presentar un problema que tiene que ver con la paleografía bíblica. La paleografía bíblica es el arte de descifrar los documentos. Hoy vamos a ver detalles muy interesantes en esta primera sección. La referencia es al libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, y estoy en la lámina número 6. Dice así: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo puso por obispos para apacentar la iglesia del Señor que adquirió mediante su propia sangre. Esto ustedes lo pueden leer en la mayoría de las Biblias, especialmente la Reina Valera, pero no en la textual. Ustedes en la textual van a leer que en vez de la palabra Señor está la palabra Dios. Entonces, vamos a ver ahora por qué se originó este cambio y dónde está exactamente. Veamos los manuscritos, en papiro y en pergamino. Allí encontramos la palabra Señor, que estoy en la lámina 8, cuya traducción es Kyrios, fonéticamente, y después tenemos el resumen de la palabra, que se escribe con una capa y una ípsilon, con una rayita arriba. Esto quiere decir Señor en griego en mayúsculo, ¿no?
Entonces ahora vamos a ver en el códice alejandrino del siglo V, que ahí está remarcado con una identificación, un aro rojo, esa capa y esa Y, esas dos letras están allí. Entonces arriba dice Ecclesia tu Kyrios, Iglesia del Señor. También hay otro documento, el Códice Besa, un poquito más reciente, del siglo V y del siglo VI, el cual tiene también Ecclesia tu Kyrios. Allí también tenemos esas dos letras, la K y la U, o la Upsilon. Entonces, ahora vamos a ver, estoy en la lámina 10. Ahora vamos a adelantar y vamos a ver en la lámina 11 qué dice un documento que es un siglo anterior a ese y hasta 2 siglos anteriores. Vemos que la letra en que está marcada ya no es más una K, no una letra kappa, sino es una letra teta, que es una TH, se pronuncia como TH en griego. Y al lado tenemos la Y. Eso significa Dios, Teos, Teos. Allí está en la lámina 12 apropiadamente, la síntesis de Teos es Tita Ypsilon. Entonces, eso quiere decir Teos y Teos quiere decir Dios. Muy bien, entonces la elección es obvia, ¿no? La primera lectura es más reciente y la lectura, esta última, es más antigua. ¿Qué pasó? Que vamos de nuevo al texto ahora y vemos que cuando el escriba, en la lámina 14 habla de que el Espíritu Santo los había puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, y después añade que adquirió mediante su propia sangre, se le presenta un problema al escriba porque no cree que Dios pueda tener sangre. Y entonces cambia la palabra Dios por Señor porque le parece más apropiado, o porque ya en fechas muy tempranas había dudas de que el Señor Jesús pudiera ser Dios hecho carne. Entonces se le complicaba menos la vida al escriba y simplemente cambió Dios y puso Señor en su lugar. Pero vemos que la lectura más antigua es la palabra Teos, que tiene que estar en el texto. De allí que recordamos que cuál es el texto original del pasaje, tiene uno que siempre tenerlo en mente. Tal pregunta debe ser hecha y contestada, por cuanto recordemos que ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día y que las copias existentes difieren una de otra, así como lo muestra la lámina 18. De las 5.700 copias manuscritas que se produjeron durante 14 siglos de copiado manuscrito, surgieron no menos de 250.000 de variantes textuales. Todas ellas, afortunadamente hoy, podemos decir que están plenamente restauradas y colocadas en su sitio, y restaurados los textos hasta el siglo II, inicios del siglo II de nuestra era. Muy bien, ahora entonces pasamos a la segunda parte de nuestro programa, y que tiene que ver con
con la tradición. Hoy vamos a hablarles cuál es la conexión entre los nicolaitas y los padres de la Iglesia, o mejor dicho, entre los padres de la Iglesia y los nicolaitas. Antes de hablar sobre esta tradición, es oportuno saber lo siguiente, que la palabra nicolaitas, estoy en la lámina 22, una propuesta que tiene que ver con uno de los diáconos de la iglesia primitiva, que hizo una doctrina distinta. En fin, hay varias historias tejidas en torno a este asunto de los nicolaitas. La palabra nicolaita aparece 2 veces en la Biblia, en el Apocalipsis, y está en Apocalipsis 2:6, según lo mostramos en la página 20, en la lámina 23, y también en la lámina 24, en Apocalipsis 2:15. No, tenemos que volver, por favor, a la lámina anterior. De nuevo, por favor, hacia la lámina 22. Gracias. En la lámina 22 vemos allí que la palabra Nicolaitón, que así aparece registrada en el texto sagrado, está formada por 2 raíces griegas. La primera es Nico, que significa el vencedor, el conquistador, y la segunda es Laos, de pueblo, de gente, de seguidores. Es importante entender que este análisis exegético de la palabra es el único valedero que nos permitirá entender la gestión de estos personajes a través del tiempo hasta nuestros días. Entonces, volviendo ahora a la lámina, vemos que en la cita, la 23, vemos que habla en palabras del Señor Jesús, que dice lo siguiente: sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué debemos notar aquí? Bueno, lo primero que hay que notar es que el Señor no aborrece a los nicolaitas, sino que aborrece las obras de los nicolaitas. Esto es muy importante, porque para nuestra tristeza vamos a poder ver que pudiera tratarse de que hay hijos de Dios que están haciendo estas obras. Por eso el Señor no los puede aborrecer, pero sí aborrece las obras que ellos hacen. Es de destacar esto. Y después tenemos allí en 2:15, en la lámina 24, otra cita del mismo capítulo de Apocalipsis, donde dice a otra iglesia: igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. De manera que lo que en Éfeso eran obras, en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo llegó a convertirse en doctrina. Y esa doctrina era sostenida. Y esto es muy criticable también, porque los nicolaitas son como unos seguidores del conquistador, al mismo tiempo que ellos, algunos, son los conquistadores que tienen dominio del pueblo. O sea que hay una acción activa de parte de individuos y hay una participación pasiva de parte de los que siguen o apoyan. Es una flecha bidireccional y esto es importante. Las obras y la doctrina de los nicolaitas consistía, y por qué no, consiste en jerarquizar a la iglesia, destruyendo la propuesta cúbica de Cristo
para levantar, en vez del cubo, una piramidal, en donde el pueblo sirve como base de un líder o de un único jefe. Al final, esto terminó siendo en el papado, de un clero. Y entonces se forma la división del clero y los laicos, en donde el clero actúa, son de manera diferentes, se visten diferentemente, aparentan ser personas muy doctas, que tienen un profundo conocimiento, pero no saben nada como deben saber, son pseudo espirituales, según lo digo en la lámina 26, por favor, y conforman una casta privilegiada. O sea, viven bien, tienen sus exigencias de distintas exigencias económicas, etcétera, etcétera. Esa es la parte activa, pero como lo muestra la lámina, están los sustentadores de esa doctrina, están los sustentadores de esas personas, porque si esas personas existen, porque los de abajo lo permiten, de manera tal de que esto es muy importante de entender y de no desentendernos de este, valga el juego de palabras, para no desentendernos. Fíjese una cosa, el antiguo pacto, la ley, muchas personas creen que fue dada a los sacerdotes o a los dirigentes de Israel. No, la ley fue dada al pueblo de Dios y cada uno tenía que ocuparse de cumplirla y de hacerla cumplir. Tenían una absoluta responsabilidad sobre este asunto y esto no ha cambiado. El apóstol Pablo le escribía a los santos de la iglesia y le decía: para la libertad Cristo nos llamó, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud que proponen los hombres, los mandamientos humanos, y tales como no toques, no manejes, etcétera, etcétera. Seguimos entonces y vemos que este versículo que hemos querido compartir con ustedes, de Eclesiastés 8:9, según está en la lámina 27, donde dice el rey Salomón: todo esto he visto y dediqué mi corazón a todo lo que sucede debajo del sol, mientras un hombre domina a otro para su mal. El dominio de un hombre sobre el otro hombre no es la voluntad directa de Dios. No es la voluntad. Dios no tenía esa voluntad en Génesis cuando creó al hombre, y el primero que se levantó con esta idea de dominar a otro hombre fue Nimrod. Y desde entonces esta corriente sigue y se manifiesta en todas partes. Después veremos en las naciones cómo se manifiesta. Los que gobiernan las naciones tienen señorío, dominan sobre ellas, les imponen impuestos, etc. Pero dijo el Señor: entre vosotros no será así. Fíjense, contrario a esto, cómo el apóstol Pedro resume esta cuestión diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. No con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. No enseñoreándoos de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es muy importante, porque esta es la palabra ungida de Dios. Esta es la escritura infalible de Dios y autoritativa. Entonces tenemos que saber a quién oímos y a qué hacemos caso. En la lámina apostólica
que como pueden ver se denomina, según la Iglesia Católica, en la Sagrada Tradición. La Sagrada Transmisión propone una transmisión oral y escritural también, de la Sagrada Escritura, y ambas constituyen el depósito de la fe. Pero si hay algo que no se entiende de la Escritura, según ellos, entonces prevalece la transmisión oral. Y también afirman de que muchas cosas que están allí en la transmisión oral no necesariamente tienen que figurar en la de la Escritura. Nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo y en su palabra, creemos que es lo contrario. La tradición se presenta en dos formas, la dogmática y la ritual, y ambas entonces terminan formando la liturgia. A esta altura quiero significar que el nuevo pacto no tiene liturgia alguna. Mire, la única tradición que nos es encomendada a nosotros es la cena dominical, que dice, porque yo también os entregué lo que recibí del Señor. Eso es todo. No hay otra liturgia. ¿Por qué no hay liturgia? Porque el Espíritu Santo quiere guiarnos por caminos novedosos de frescura, de alegría, de libertad, de fe. Entonces, por eso es que no hay liturgia. Aunque la religión judía sí está llena de liturgia, el cristianismo tiene una ausencia casi total de liturgia. No existe la liturgia. Sin embargo, el catolicismo romano y el protestantismo, reformado, pues sí nos ha presentado una acartonada religión cristiana que en última instancia es, entre otras cosas, aburrida. Los padres de la Iglesia, mal llamados padres de la Iglesia, recordemos que Jesús dijo: a nadie llaméis padre, a nadie llaméis líder. Presentan esta ambivalencia allí como el depósito de la fe. Y ella pasa a los escribas. Y los escribas entonces presentan una tendencia, porque han sido influenciados por este depósito de la fe, y nos llega en forma de el texto final en forma corrompida. Entonces vemos, por ejemplo, Romanos 8, 1, 4, que es un ejemplo que ya lo hemos presentado, pero queremos repetirlo para que ustedes puedan memorizarlo bien. Esto es un atentado contra la seguridad de la salvación, y debe ser denunciado y no debe ser compartido por las Biblias que lo tienen. En las Biblias que lo tienen que quitarlo de allí, porque no está en los documentos más antiguos. El apóstol Pablo jamás dijo lo que ahora va a quedar. Él dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y un escriba le pareció que eso no era muy bueno, que no hubiera condenación para los que estaban en Cristo Jesús, y le puso un condicionamiento. Tomó el número 4, el versículo número 4, y lo pasó allí al margen, y después otro lo subió y lo convirtió en condicional, un versículo que era de conclusión. Un versículo de conclusión lo convirtió en condicional, para que terminara diciendo la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al espíritu, a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos que esto pues no es así. Pero ¿por qué necesitaban los nicolaitas este versículo, por ejemplo? Para asustar, para comprar conciencias, para que la gente le dejara propiedades, le legara fortunas,
por temor a irse al infierno. Entonces estos versículos los ayudaban a ser fieles a la fe cristiana bajo el temor, la amenaza. Esto se forma junto con el púlpito, el altar, el dedo amenazador. Entonces, ¿quién determina qué es andar en la carne y quién es andar en el espíritu? Eso no lo sabe sino el que dirige. Y esto es lo que no debe suceder. Entonces, allí vemos pues esa influencia de los copistas que se manifiesta en una doctrina perversa que atenta contra la seguridad de la salvación y la libertad que el Señor nos ha dado en su palabra gloriosa. No para que andemos pecando, sino porque somos salvos y somos santos, es que no pecamos. Es una cuestión muy distinta. La didaje o la doctrina de los 12 apóstoles es el resultado más antiguo de esta propuesta de los padres apostólicos. Estoy en la lámina número 37. Y esta pues propuesta que tienen es tan absurda. Este escrito es uno de los escritos más antiguos de los padres, de los escritos patrísticos. Creo que es del año 60 o 70, una cosa de esa. Bien antiguo, hasta el más antiguo que el Apocalipsis de Juan. Pero ya había partido el Señor, ya se había efectuado la redención del mundo, ya Pablo había escrito su epístola a los romanos, entonces de la justificación por fe. Esto es un verdadero adefesio, es una barbaridad. Yo desafío hoy en foro bíblico, en este tercer foro bíblico, a cualquiera que desee oponerse y debatir, porque los escritos patrísticos, en su inmensa mayoría, los centenares, quizás miles de escritos, aunque es verdad que tienen muchas citas y pudiera reconstruirse el texto sagrado del Nuevo Testamento por medio de esas citas, la inmensa mayoría está fuera de contexto. Fíjense ustedes lo que dice uno de los versículos de la didaje. Después de haber impuesto un yugo que nadie puede llevar, como lo dijo el apóstol Pedro en la reunión de Jerusalén, dijo: ¿por qué intentáis poner un yugo el cual ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Entonces terminan diciendo lo que ustedes están viendo en la lámina 38. Si pudieses llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Si no, haz lo que pudieres. Bueno, a mí me parece eso, pero como si nosotros en Cristo Jesús somos perfectos. Es que si no fuéramos perfectos en Cristo Jesús, no podríamos ir al cielo. No podríamos estar en oración delante de la presencia de Dios. Entonces, con esto pues yo doy término. Miren, el tema es tan extenso y apasionante que necesitaríamos 20 horas de foro bíblico para hacerlo, pero tengo que dar lugar a la segunda parte, que es la transformación de la iglesia cúbica en piramidal, y que está a cargo de mi buen hermano, amigo y colega, el profesor José Antonio Septién, con quien los dejo a continuación. Muchas gracias. Gracias, estamos pues en vivo en Foro Bíblico Intercontinental. Carlos Fuchán, desde su despacho en Barcelona, España, está haciéndonos la explicación. En pantalla hemos estado viendo las láminas, Carlos. Y a continuación entonces le damos el pase al profesor José Antonio Septién. Adelante, José Antonio. Muchas gracias.
Disculpen por favor los presentes en las salas, igualmente los oyentes de las diferentes emisoras. Parece que el profesor José Antonio Septién está teniendo algunos problemas de audio que trataremos de solventar. Mientras tanto, quiero comentarles que este foro bíblico está siendo transmitido en vivo por varias emisoras de radio en América del Sur, América del Norte, también en Europa, en España, entre las cuales puedo mencionar Buenas Nuevas 95.7 FM, transmitiendo con 2 kilovatios desde la isla Margarita, Venezuela. Gospel Radio Córdoba, transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, Argentina, en su emisora online a través de la página www.gospelradiocordoba.com. Oasis 92.3 FM, transmitiendo desde Puerto Ordaz, Venezuela. La emisora HCJB2 en su frecuencia 102.5 FM, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, y con una cobertura amplia del país Ecuador y también de parte del Perú. Berea 82.6 FM desde Salamanca, España, y otras emisoras que también se están conectando a la señal de cada una de ellas y están retransmitiendo el foro bíblico. Quería saber si ya el profesor José Antonio Septién tiene audio. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, hermanos. Quiero preguntarle si soy escuchado. Sí, le escuchamos perfectamente. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues saludo a todos y cada uno de los presentes, hermanos y hermanas en la fe, muy queridos, en este foro bíblico. A mi hermano Carlos Fuchán, muchísimas gracias por tu confianza, hermano, en invitarme a participar. Y el tema que vamos a tomar en esta mañana tiene que ver con cómo es que esta iglesia cúbica que preciosamente ha descrito el hermano Fuchán se fue convirtiendo en una pirámide. En esta sección dedicada a los padres, mal llamados padres de la iglesia o padres posapostólicos, queremos hablar en particular del surgimiento, del predominio de un solo obispo en la iglesia primitiva. ¿Cómo es que se originó el que un hombre, solamente uno, surgiera dentro de una congregación y después en un área geográfica más grande, dominando sobre el resto de los creyentes? Quiero basar este estudio en los escritos de Ignacio de Antioquía y Cipriano de Cartago. Estamos tratando en un y quiero mostrar cómo es que esta sección dedicada a estos dos escritores muy antiguos, Ignacio y Cipriano, cómo la doctrina de estos hombres incidió ya sea en la historia de la corrupción del texto o bien en la interpretación del texto, dejando su huella por muchas generaciones. Como resultado de estas erróneas enseñanzas, surgió un vocabulario fuertemente eclesiástico, jerárquico, dominante, imperioso, intimidante, amenazador, lleno de palabras como obedeced, someteos, que permeó durante muchos siglos y que destruyó el trato afable y comedido que vemos en el Nuevo Testamento
que se origina entre los hermanos y las hermanas que forman la familia de Dios. Para entender el efecto dañino de la idea del predominio de un solo hombre, de un solo obispo, tenemos que contrastarla con el modelo de iglesia que surge de las páginas del Nuevo Pacto. Con respecto a la manera en la que Dios dirige a su iglesia dentro del sacerdocio general de los creyentes, el Nuevo Pacto se refiere a una pluralidad de ancianos, obispos. A estos, en una de las cartas pastorales, mal llamadas pastorales, la primera carta a Timoteo, a este grupo, a esta pluralidad de ancianos, obispos, se les llama presbiterio. En el Nuevo Pacto no existe un solo ejemplo de una iglesia gobernada por un solo obispo, ni un anciano principal elevado por encima de los demás ancianos. Y podemos resumir el modelo de la iglesia del Nuevo Pacto en lo que toca a su dirección en 10 puntos fundamentales. Y quiero pedir, por favor, que se muestre la lámina número 1. Tengo la idea de que estoy sufriendo un problema de audio. Quisiera preguntarle a mis hermanos si me están escuchando. Sí, profesor, le estamos escuchando perfectamente. Y tenemos en pantalla en este momento la lámina número 40. No sé si usted la logra ver allí en su computador. No la logro ver, pero muchísimas gracias. Es la lámina 40. Sí. Noten ustedes que este versículo es fundamental. Dice ahí nuestro Señor en Mateo 20, entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Con estas palabras, Jesucristo, nuestro Señor, está planteando un nuevo concepto de autoridad, que es el servicio. Esto es un cambio absoluto. Esto refleja una nueva manera de percibir las relaciones humanas. Realmente el nuevo pacto estaba llegando poderoso a una sociedad nueva, creando una sociedad nueva. La iglesia es una nueva sociedad creada por Dios. Y en esta nueva sociedad hay una manera, hay un trato especial que se da entre unos y otros, que además en un plano de igualdad, y este es el servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Todo lo contrario de todos los sistemas políticos y religiosos desde el nacimiento del mundo hasta aquel día que nuestro Señor pronunció estas palabras maravillosas. En la lámina 42 podemos nosotros ver que el Nuevo Testamento no está hablando de oficios dentro de la vida comunitaria. No hay escalafones, no hay posiciones en organigramas que haya que llenar. Hay funciones. ¿A qué me refiero con función? A aquella solicitud nacida del amor de Dios, energizada por la presencia del Espíritu Santo que está en cada creyente. En la lámina 43 y punto número 3 de estos 10 que quiero plantear, que surgen de las páginas del Nuevo Testamento como la iglesia estándar, como la iglesia tal como el Señor la diseñó y la planeó.
En el punto número 3, lámina 43, los ancianos obispos son gente que cuida, que instruye con el ejemplo, no que gobierna. El que gobierna sobre todos y dirige a la iglesia es Dios. Ahí en el capítulo 23, 10 de Mateo, dice nuestro Señor, porque uno es vuestro líder, el Mesías. Y quiero invitar a todos nuestros oyentes a que en su oportunidad puedan leer las notas 160 y 161 que compuso nuestro hermano Carlos Fouchand, un par de notas preciosas que hablan de este cuidado y no propiamente de gobierno tiránico. En la lámina 44 les presento a ustedes el cuarto punto de contraste entre la iglesia de los comienzos y esta iglesia que surgió a partir de Ignacio y de Cipriano. El ministerio, que quiere decir servicio, la diaconía, estaba repartida en los miembros de la comunidad. El Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, que hay operaciones, hay ministerios y actividades y que todos surgen de su poder, surgen de Él, y que todos los creyentes con el Espíritu Santo, con uno o más dones otorgados, eran activos y no espectadores pasivos. La nueva sociedad creada por Dios ya no se manejaría según los modelos del mundo. El quinto punto de la lámina 45. No había otro escenario que las sencillas salas de las casas donde se reunían los grupos que eran más bien pequeños. No había mega iglesias, no había púlpitos. Como afirma el hermano Carlos Fouchand, no había liturgia, grupos de música, show, ni templos. De hecho, la era de los templos terminó con la aparición del Mesías. Como podemos leer en la siguiente ilustración, la lámina 46, estos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 23, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que le adoren. Noten cómo el Señor deja atrás la adoración en lugares específicos. Le dice a la samaritana: ni en este lugar, ni en el monte Gerizim, ni en el templo de Jerusalén, ni en ningún templo de ninguna parte, adorarán al Padre, porque el nuevo culto que le rendimos a Dios no tiene que ver con lugares, ni con edificios, ni con casas de oración, ni con lugares fastuosos, sino tiene que ver con el corazón. La iglesia se vuelve ahora el templo de Dios, el templo móvil, no un templo fijo que puede destruirse, que puede vulnerarse. En la lámina 47 vemos cómo el apóstol lo plantea, esta misma situación de Juan. Dice: os exhorto pues, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo. Noten ustedes qué preciosa traducción. Esta va a aparecer en la cuarta edición de la Biblia textual. Presenten vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo, santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración racional. Este es el verdadero culto, el culto que le rendimos a Dios, que se produce
en la vida santificada, en la vida que crea Dios, en el nuevo hombre que ha hecho nacer en nuestro interior. Pasamos a la lámina 48 para ver el sexto punto. El sacerdocio de los creyentes era real, estaba vivo y activo. Recordemos cómo el Nuevo Testamento nos dice que los creyentes somos real sacerdocio. No hay otro sacerdocio en el Nuevo Testamento que no sea este, que no esté en posesión de cada uno de los creyentes, hijos e hijas de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, este sacerdocio era real, estaba vivo y activo. El ministerio no era realizado por una élite de especialistas religiosos encabezados por un solo hombre y un séquito de ayudantes, ni por un solo obispo que se levantaba encima de los demás. Todos los creyentes, todos y cada uno, eran ministros competentes del nuevo pacto. Y la frase que vemos repetidamente más de 65 veces en el Nuevo Testamento, que dice, los unos a los otros, lo confirma. Amaos los unos a los otros, enseñaos los unos a los otros, confesaos vuestros pecados unos a otros, llevad los unos de los otros vuestras cargas, etc. 65 veces en el Nuevo Testamento Dios insiste en que el ministerio es mutuo, el ministerio es comunitario, no es de un solo hombre, los unos a los otros. En la lámina 49 nos encontramos que este concepto moderno de liderazgo y este concepto moderno del pastor es una flor exótica, un ave rara que no encontraremos en las páginas del Nuevo Testamento. Punto número 8, lámina 50. La función propia de cada uno daba lugar a la maduración personal y comunitaria. Vean ustedes este pasaje sorprendente de Efesios 4:16, lo que dice. Se los leo. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Fíjese, viene de Dios, de él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros. No es por la función de uno o dos o tres personas que están, entre comillas, presidiendo o al frente, sino es la actividad de cada uno como ministros competentes, como miembros activos, como sacerdotes vivos de Dios en el seno de la comunidad. Lámina 51, por favor. El punto número 9 y penúltimo. La clave del surgimiento de aquellos poderosos testigos del Mesías consistió en la acción del Espíritu Santo mediante una intensa vida en común y una multiministración, no a través de sermones dominicales de 45 minutos y seminarios esporádicos sobre liderazgo y discipulado. Es una barbaridad que hayamos llegado a pensar que el nuevo hombre, que el hombre poderoso, el hombre pleno que nosotros vemos, la vida extraordinaria que se produjo en los cristianos de los comienzos, podría producirse por oír pasivamente sermones de 45 o 60 minutos. Esto implicaba una vida en común, intensa y profunda, algo que desgraciadamente ya no conocemos y que ha llegado el momento, creo yo, de volver a considerar y de volver a orar y pedirle al Señor que esto vuelva otra vez a la vida entre nosotros. La página 52, por favor. Tenemos nosotros ahí, como 10º punto, que en la lámina 52, que el ejemplo sacrificado, vivo, sabio y sencillo de hombres y mujeres maduros en el Señor expresaba cómo vivir en la fe en un mundo conflictivo.
mediante una rica vida comunitaria basada en el servicio y el amor fraterno de los unos a los otros. En esto, decía nuestro Señor, conocerán que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y en la lámina 53 resumimos todo esto diciendo que estas fueron las herramientas con las que la iglesia de los comienzos adiestraba a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me parece que en estos 10 puntos resumimos de una manera muy general, ciertamente. Yo creo que habría otros puntos también muy interesantes, pero resumimos aquí cómo era la esencia y la vida de la iglesia, cómo se dirigía, cómo Dios dirigía su iglesia a través de ministerios y de hombres y mujeres que participaban todos activamente. Ahora bien, en contraste con esto, tenemos el modelo de Ignacio, que luego fue reforzado por Cipriano. A principios del siglo II, nos encontramos con Ignacio de Antioquía y nos encontramos en él una indiferencia casi total hacia el modelo que acabamos de estudiar, y en cambio nos presenta un sustituto bien definido: el predominio de un solo obispo. Ya no se usaron de manera intercambiable los términos presbítero o anciano y obispo, como una función, no como un oficio, vista desde perspectivas diferentes. El anciano enfatiza madurez, el obispo acentúa la idea de cuidado. Por el contrario, se hace del obispado un oficio y se eleva al obispo por encima del grupo de presbíteros, o presbiterio, como lo llama Primera de Timoteo. Ignacio escribe de esta manera a los magnesianos. Noten ustedes las palabras de él en la lámina 54. Sean solícitos en hacer todas las cosas en la armonía de Dios, con el obispo presidiendo en lugar de Dios y el presbiterio en lugar del concilio de los apóstoles. Noten ustedes semejante aberración totalmente ajena a estos puntos que acabamos de tomar nosotros, que acabamos de ver, ajena totalmente al pensamiento del Nuevo Testamento. Imagínense, el obispo presidiendo en lugar de Dios y el grupo de presbíteros compuesto de hombres y mujeres en lugar del concilio de los apóstoles. Y esto lamentablemente fue aceptado. No hubo una sola voz que se levantara y dijera: ¡Ey, callen a este hombre que está atentando contra la verdad de los escritos del Nuevo Pacto! Lamentablemente, la ignorancia y el descuido pudieron más. Y otros factores que vamos a ver un poco más adelante. El obispo, de acuerdo con Ignacio, ocupa el lugar de Dios, imagínense, por lo que debe ser obedecido. Y si bien el obispo, los presbíteros y los diáconos eran personas respetadas y no estaban separadas, los deberes que se les otorgó al obispo no dejan duda en cuanto a la relativa insignificancia en que fueron a parar todos los demás, entre comillas, ministros ordenados. Noten ustedes estas palabras en la lámina 55 de Ignacio de Antioquía. Dice: el obispo debe conducir las oraciones en la iglesia, celebrar la Eucaristía y dirigir las comidas bautismales, aconsejar en asuntos de disciplina espiritual y aprobar matrimonios, dar homilías, es decir, sermones, y convocar los concilios de la iglesia. Ninguna de estas actividades fue otorgada por el Nuevo Testamento a ningún obispo en particular. Todas estas fueron atribuciones no de uno, sino de toda la iglesia en general.
Noten ustedes cómo este hombre va centralizando las cosas y va siendo el hombre orquesta, el mandamás, el tirano de la congregación, cuando en el Nuevo Testamento pasamos a la lámina 56. Esto tuvo una rápida difusión. A mediados del siglo II, este modelo de Ignacio del predominio de un solo obispo entró en el occidente con Víctor, a quien se describe como un obispo de Roma. En la lámina 57, ahí vemos que en el siglo III, la tradición apostólica de Hipólito, que es un libro de aquellos días, atestigua de una concepción aún más elaborada de la función de un obispo. En esa tradición apostólica de Hipólito, dice que el obispo es el sumo sacerdote y como tal tiene el deber de perdonar pecados, imponiendo penitencia y dando absolución. Imagínense desde dónde vienen todas estas barbaridades. ¿Cómo es posible que el obispo pueda ocupar el lugar que le corresponde exclusivamente a Jesucristo como sumo sacerdote? ¿Cómo es que él tiene el deber de perdonar pecados cuando estos fueron perdonados completamente en la cruz del Calvario y se nos declaró justos? Imponiendo penitencias. Estas no existen en las Escrituras, ni hay ningún hombre que dé absolución. También dice, es responsable de supervisar la administración de las finanzas de la iglesia y de ordenar a otros ministros, además de desempeñar los deberes litúrgicos que acabo de enumerar. Imagínense ustedes, la distinción continua y cada vez más profunda entre el obispo y sus presbíteros y diáconos, podemos nosotros verla bien en la instrucción que a continuación mostramos en la lámina 58 y que se muestra con respecto a la ordenación de ellos. Fíjense ustedes, dice, cuando el diácono es ordenado, no hay razón de por qué el obispo solamente debe imponer las manos sobre él. El diácono no es ordenado al sacerdocio, sino para servir al obispo. Pero los presbíteros impondrán las manos a causa del mismo y común espíritu del clero. Sin embargo, el presbítero tiene solamente el poder de recibir, pero no el de dar. Esto dice la tradición apostólica de Hipólito. Muchas cosas habría que destacar aquí, pero el tiempo no nos lo permite, pero simplemente las enumero. Esta situación de la ordenación, por una parte, la separación entre presbíteros y el obispo, la creación del sacerdocio. Este sacerdocio al que se refiere aquí la tradición apostólica de Hipólito no es el mismo sacerdocio al que se refiere Pedro en su carta cuando nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, sino es un sacerdocio que luego se llamó de segundo orden, que es el que ahora ostentan todos los curas de la Iglesia Católica, o los curas o los sacerdotes de las iglesias orientales. Este sacerdocio de segundo orden viene a suplantar al sacerdocio único de los creyentes que sí instituyó Jesús por un sacerdocio extraño que no instituyó el Señor y que ahora lo vemos boyante por todas partes. Bien, todas estas ideas que fueron entrelazándose y fueron llegando hasta la tradición apostólica de Hipólito, se consolidaron con Cipriano de Cartago. Entre Ignacio de Antioquía y Cipriano de Cartago median aproximadamente unos 250 años. Cipriano muere en el 258, no se sabe exactamente cuándo nació. Cuando Cipriano gobierna como obispo de Cartago a mediados del siglo III, la distinción de función entre el obispo y el anciano
ya se habían consolidado en una separación y gradación de oficio. Se considera que pasar de un oficio a otro es un avance en el escalafón o el resultado de un mérito cada vez mayor en el individuo. Cipriano recibió como herencia la forma de gobierno eclesiástico del predominio de un solo obispo y la fortaleció, desarrollando la autoridad del obispo aún más. Vamos a ver en la lámina 59. Para respaldar ambos conceptos, Cipriano defendió la idea de una sucesión ininterrumpida de obispos a partir de Pedro hasta el obispo legítimo de cada iglesia católica. Esta idea de la sucesión apostólica ininterrumpida fue invento de este señor. Nada de esto leemos en las páginas del Nuevo Testamento. No se autentica, no hay necesidad de autenticar autoridades a través de imposición de manos, a través de escalafones humanos, porque la autoridad viene directamente de Dios y la concede a quien quiere. Además, es Cipriano el primero que formula también la unidad de los obispos en un organismo que representa a toda la iglesia. Vamos a ver la lámina 60. Decía Cipriano: queremos sostener y corroborar con firmeza esta unidad, especialmente los que somos obispos y presidimos en la iglesia, para que podamos demostrar también que el episcopado mismo es uno e indiviso. El episcopado es uno, cada parte del cual es sostenido por cada uno de los que compone el todo. Ya se habían arrogado la autoridad, ya estaban consolidados delante del pueblo, ya dicen ellos que son los que presiden en la iglesia, cuando nada de esto encontramos en el Nuevo Testamento. En una tradición equivocada, fíjese cómo es que incide la mala práctica y la mala doctrina en una traducción, ya no en el texto mismo, cuando dice en Romanos, el que preside. Pero resulta que no es presidir la traducción correcta del texto ahí. Fíjense ustedes cómo dice Romanos capítulo 12 y versículo 3. Versículo 8, perdonen ustedes. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás, no el que preside. El verbo griego está perfectamente traducido aquí en la Biblia textual. El que cuida de los demás, proistimi, con diligencia, el que hace misericordia con alegría. No podría hablar de presidir en un contexto donde lo que se habla es del amor fraternal y de la solicitud entre unos y otros. Dice el que comparte, el que anima, el que hace misericordia, por supuesto el que cuida de los demás. Esta es justamente la idea fundamental de toda obra de misericordia y de genuino pastoreo dentro de la comunidad. Es cuidar, no presidir. Por eso vemos nosotros cómo el vocabulario cambió, cómo Parece que José Antonio Septién ha tenido algún problemita de audio. Vamos a tratar de resolverlo para que pueda continuar con la explicación. Déjeme ver si es por este lado. Disculpe, José Antonio, ¿nos escuchas? Sí, como no, los escucho perfectamente. Ok, por alguna razón el micrófono tuyo en el fuse fue cerrado. Ya está abierto nuevamente. Disculpa, ¿puedes retomar la explicación de Romanos 12:8, donde dice
¿Dónde está? ¿El que cuida de los demás? Sí, que no es el que preside, sino el que cuida de los demás. Yo voy a tratar de colocar en pantalla ese versículo para que todos lo puedan ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. El verbo que aparece aquí es proistimi, que no significa presidir, lo cual da una idea de superioridad. Tenemos, cada vez que hablamos nosotros de autoridad, cuando hablamos nosotros de quién gobierna a quién en la iglesia, quién está por encima de quién, tenemos que tener siempre presente el versículo con el que comenzamos nuestro estudio, el punto número 1. El que quiera ser mayor, que sea el menor. Este es el versículo que siempre tenemos que tener delante de nosotros cuando hablamos de este tema. Es el que sirve. Este fue la gran aportación de nuestro Señor Jesús a esta idea general que contrasta con la idea del mundo. Dice, no sean ustedes como las naciones que gobiernan, que imponen, que intimidan, sino entre vosotros es diferente. Es el servicio comedido, el amor fraternal lo que cuenta y lo que consolida la iglesia. Por eso en Romanos 8 se traduce correctamente el verbo proistimi como el que cuida de los demás, con diligencia, en un contexto donde ustedes pueden ver cómo el amor fluye desde el principio de este versículo. El que exhorta quiere decir el que anima, no es el que regaña, no es el que regaña con el dedo extendido, sino el que anima, el que comparte, el que hace misericordia. Es en este contexto que no puede ser el que preside, sino el que cuida de los demás, como bien traduce nuestra Biblia textual. Bien, habiendo bosquejado muy a grosso modo, para mucho y las citas... Disculpe, José Antonio, que le interrumpa. Quiero pedirle por favor a los asistentes que están conectados en Fuse que no abran sus micrófonos porque entra una interferencia. Adelante, José Antonio. Muchas gracias. Hemos bosquejado de una manera muy a grosso modo el predominio de un solo obispo. Hay muchísimas citas que quisiera yo compartirles, pero esto es un estudio para 3 y 4 horas de análisis y de estudiar las muchas citas de las obras de ellos que abonan a este punto. Sin duda hubo varios factores culturales, factores teológicos que influyeron en la posición de Ignacio y Cipriano, en la lámina 61. Por una parte, el trasfondo de la sinagoga. Muchos de los cristianos primeros que se convirtieron fueron judíos, y la práctica de la sinagoga y la idea del sacerdocio judío en los días del Nuevo Testamento influyeron de alguna manera en la manera como se comenzó a formar la iglesia. Solamente Pablo pudo verse libre de todas estas cosas y plantear de una manera muy pura, muy limpia, transparente, el modelo prístino de la iglesia tal como le había sido comunicado. Pero el trasfondo de la sinagoga y la idea del sacerdocio judío influyeron ciertamente en Ignacio y en Cipriano. El entorno gentil, el gobierno romano, es un hecho que la iglesia cipriánica e ignácica se comenzó comenzó a tomar la forma del imperio romano. Y problemas muy grandes que surgieron de disensiones dentro de la iglesia, que obligaron a la unidad de la iglesia, pero no una unidad que fue buscada en la presencia de Dios y de acuerdo, en sintonía con la base de la unidad que propone el Nuevo Testamento, sino se buscó esta unidad de la iglesia desde una perspectiva institucional. Se centralizó el poder en las manos duras de unos cuantos. Por causa del tiempo no me puedo detener a examinar con detalle cada uno de estos 4 puntos que señalo. Y como remate a estas ideas, para terminar esta exposición,
se fortaleció con Cipriano la idea antibíblica originada por Ignacio de la sucesión apostólica, a partir de una interpretación errónea de Mateo 16. En su tratado sobre la unidad de la Iglesia Católica, Cipriano dice que el cuidado de la Iglesia le fue dado primero a Pedro, al edificar a la Iglesia sobre él. Y si bien los otros apóstoles recibieron subsiguientemente honor y poder, a Pedro fue dada la primacía, de manera que puede mostrarse que la Iglesia es una y la misma sede de Cristo. Por supuesto que no se funda la Iglesia sobre Pedro, sino se funda sobre Jesús, que es la roca, ejemplificada, definida por aquel par de maravillosas declaraciones de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, hay una gran división entre los padres de la Iglesia con respecto a la interpretación de este pasaje de Mateo 16. Agustín, en dos lugares, en su comentario al Evangelio de Juan y en su comentario a la primera carta de Juan, afirman que no es Pedro la piedra, sino la confesión de Pedro es la piedra, es decir, lo que le acaba de decir a Jesús: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esta doble confesión, el Señor planta su iglesia. Entonces, el cuidado de la iglesia no le es conferido a Pedro, sino está sobre las manos y los hombros de todos, como Pablo explica acabadamente en todas sus cartas. Un ministerio que se reparte en los hombres de todo, el Espíritu Santo que da dones y capacidades entre unos y otros, no es la obra de uno, sino la obra de todos, la obra de muchos. Después de establecer las bases de la unidad de la iglesia sobre la primacía de Pedro, Cipriano dio un paso adicional para cimentar la autoridad del obispo por encima de la iglesia. Imagínense, declara que los apóstoles mismos fueron los primeros obispos. Pero ¿cuándo fueron llamados obispos ellos? Pedro habla de que son ancianos, de que los ancianos, pero habla de una manera general. No fueron ellos, cuando menos no fueron obispos en este sentido de Cipriano, ni en este sentido de Ignacio, ni en este sentido moderno en que el obispo monárquico ha llegado a ser, sino el anciano era el que cuidaba, el que con el ejemplo sacrificado mostraba el camino. Por eso el mismo apóstol Pedro dice que es a través del ejemplo que se enseña al pueblo de Dios. Y ya que se dio a los apóstoles el poder judicial de atar y desatar, de perdonar y de retener pecados, y los obispos estaban siendo llamados ahora a ejercer esta misma clase de poder judicial, ciertamente debería entenderse que los apóstoles fueron los primeros obispos. Por consiguiente, oponerse al obispo era lo mismo que rehusar obedecer a los apóstoles y en última instancia al mismo Dios. De modo que a los que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica y se apartaban para establecer una relación diferente del cristianismo, les escribe lo siguiente en la lámina 63. Y aunque se aparte la obstinada y orgullosa multitud de los que no quieren obedecer, sin embargo la Iglesia no se aparta de Cristo, y el pueblo unido en su obispo y el rebaño aferrado a su pastor son la Iglesia, de donde debes saber que el obispo está en la Iglesia y la Iglesia está en el obispo, y si hay alguien que no está en el obispo, no está en la Iglesia. Aquí tenemos ya la voz de la Iglesia Católica moderna. La posición final arranca con Cipriano. Como ustedes saben, no se trata de estar aferrado a un hombre ni estar en torno de él o apartarse de él, porque nuestro pastor es Jesucristo y nuestro punto de unión es Él, es su persona. De hecho, la gran doctrina de la salvación consiste en que nosotros hemos sido unidos ontológicamente a la persona
de Cristo a través del Espíritu Santo, no en torno a la persona de un hombre falible y mortal. Habían abandonado por completo la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la unión con Cristo, y cayeron en un burdo sistema, en un burdo organigrama mundano de adhesión a un solo hombre. Esta fue la manera como ellos quisieron arreglar el problema dentro de la iglesia. Bien, y por último, la lámina 64, fíjense ustedes, a los que elegían a un obispo rival y declaraban que su comunión era igualmente válida, Cipriano les escribe lo siguiente. Dice, los obispos legítimos son puestos por un decreto de Dios u ordenación divina, y ya que la iglesia es una como Dios es uno, la aparición de un segundo obispo en la misma sede, estableciendo otra iglesia y dividiendo a los miembros de Cristo, contradiría la designación divina, la ley evangélica y la unidad católica. Por supuesto, están por verse la designación divina y la ley evangélica, las cuales por ninguna parte podemos nosotros ver corroborando estas palabras ni estas ideas. Bueno, si bien entraron en juego muchos factores, dándole forma al predominio de un solo obispo desde el año 100 aproximadamente al 250 después de Cristo, la falta de comprensión de la Iglesia con respecto a la importancia de las doctrinas básicas, como fue, por ejemplo, la doctrina de la justificación por la fe, que dice que nos es imputada la justicia de Cristo y esto nos pone en pie de igualdad a todos. La ignorancia, el pasar por alto, la falta de comprensión de esta doctrina fundamental creó una situación donde la puerta se abrió para la invención de una jerarquía autoritaria. Se consolidaron y se les dio carta de ciudadanía en las diferencias muy grandes entre unos y otros, y se creó aquí la separación entre clero y laicos, de la que hablaba nuestro hermano Fusian al principio. Totalmente indebida e injustificada entre todos aquellos que son iguales. Dice, todos vosotros sois hermanos y miembro cada uno en particular. 3 palabras para terminar. Es digno de notarse que el impulso del predominio de un solo obispo fue heredado a la nueva reforma conducida por Lutero, Calvino y Zwinglio. Si bien el Evangelio de la Justificación pasó a primer plano con ellos, la afirmación del sacerdocio de todos los creyentes fue vista a la luz de la relación individual de la persona con Dios, pero no como una actividad corporativa que debía de administrarse los unos a los otros. En la práctica real, el protestantismo retuvo el predominio de un solo obispo en la forma del predominio de un solo pastor o ministro. Hubo algunos anabautistas y sus descendientes espirituales que vieron con mayor claridad las implicaciones del Evangelio en esta área y trataron de restaurar el sacerdocio de los creyentes, el ministerio plural que caracteriza al nuevo pacto. Tenemos que decir que en nuestros días queda mucho por hacer, siguiendo su ejemplo, para restaurar este ministerio mutuo en el cuerpo de Cristo y ponerle fin a la antigua tradición del predominio de un solo hombre. Si bien el predominio de un solo hombre en la iglesia antigua, posapostólica, se expresó de manera diferente, lamentablemente el principio básico es el mismo que el del predominio de un solo pastor que ha reinado en la historia de la post-reforma hasta nuestros días. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Gracias a usted, profesor Septién, por esta explicación. Ya es hora de hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para que los asistentes a las salas puedan estirar sus piernas y las diferentes emisoras de radio puedan identificar. Y entonces, al regreso de la pausa, vamos a empezar a contemplar
o a responder las preguntas. Por ahora tengo por aquí en pantalla, desde Bolivia, Huáscar Beltrán solicita derecho de palabra para hacer preguntas. También desde Colombia, Lucas Peláez. Desde la isla de Margarita, John Campuzano, y los demás que puedan o quieran solicitar derecho de palabra lo pueden hacer durante esta pausa a través del chat, o los oyentes de las diferentes emisoras pueden llamar por teléfono, comunicarse por mensaje de texto, email, chat o todos los medios que cada emisora tiene para que soliciten el derecho de palabra para hacer su pregunta, y al regreso de esta pausa entonces estaremos dando oportunidad a responder esas preguntas. Ya regresamos entonces exactamente en 5 minutos con Foro Bíblico. Bien, continuamos nosotros aquí en la 95.7 FM. Buenas nuevas. Estamos escuchando a el profesor José Antonio Andión, y estaban hablando acerca de la doctrina de los supuestos llamados padres de la iglesia. Nosotros vamos a el himno nacional. Al regreso vamos a continuar con la pausa del foro, y luego nos conectaremos al Foro Bíblico. Ya venimos. Continuamos con Foro Bíblico. Muy bien, y continuamos entonces con el Foro Bíblico intercontinentalmente desde Barcelona, España. Hay otras ciudades también de España que están transmitiendo. Tenemos una emisora en Salamanca, España, creo que está transmitiendo. En Ecuador, HCJB2 102.5 FM desde Guayaquil, Oasis 92.3 FM desde Puerto Ordaz, Venezuela, Gospel Radio Córdoba desde Córdoba, Argentina, a través de su emisora por internet, Buenas Nuevas 95.7 FM desde la isla de Margarita, Venezuela, y las diferentes salas presenciales que están reunidas en diferentes partes de América y Europa. Un saludo para el Centro de Literatura Cristiana aquí en Venezuela, que están en Valencia, y los demás grupos que están reunidos en las diferentes salas. También tenemos individuos que están conectados de manera personal a la sala virtual de este foro bíblico. Iniciamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas y le damos el turno a Lucas Peláez, quien desde Colombia tiene una pregunta. Adelante, Lucas. Buenas tardes a todos los hermanos. Pues tengo 2 preguntas. Trataré de ser breve por el espacio. La primera, el hermano José Antonio dijo que en el nuevo pacto no se hablaba de pastores. ¿Qué pasa entonces en Efesios 4:11? ¿O qué es lo que pasa con el término griego? Si es un problema de traducción, me gustaría que explicara. Y la otra pregunta es, en 1 de Timoteo capítulo 3 hace una separación de conceptos de diácono y obispo. ¿Qué significa esto? Yo entiendo que no es una jerarquía, pero entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Muchas gracias, hermanos. Continúen. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Jorge. No, adelante, Carlos. Quería pedirle a Lucas que repitiera la pregunta, por si acaso alguno de los oyentes no lo había comprendido bien, y luego darte la oportunidad de responder. Claro, sí, perdón. Adelante, Lucas. ¿Me escuchan bien ahí? Perfectamente, adelante. Listo, son 2 preguntas. La primera es, el hermano José Antonio habló que el nuevo pacto no habla de pastores. ¿Qué pasa entonces con la cita de Efesios 4:11? Y la segunda pregunta es, en 1 de Timoteo capítulo 3 hay una distinción de conceptos. Habla de los diáconos y de los como decir, los deberes de un diácono, y después pasa a hablar de los deberes de los obispos. Yo entiendo que esto en ningún caso quiere decir una jerarquía, pero ¿qué pasa allí?
¿Qué pasa allí? Esas son pues mis preguntas. Continúen, hermanos. Muy bien, damos el pase entonces a Carlos Fuchán para que dé respuesta a las preguntas. Carlos, adelante. Gracias, Jorge. Gracias, Lucas. Saludo cordialmente a todos nuestros hermanos allí en Medellín, en la audiencia tan linda que tenemos allí, ¿verdad? Yo creo que, por cierto, José Antonio, lo que pasa que se le ha caído la conexión. Él nos estaba dando su intervención desde Querétaro, en México, y creo que le ha salido la conexión, o sea que voy a tratar yo de explicar un poco esto, ¿no? Lo que José Antonio se refería era que la inserción de la palabra pastor estaba allí, por eso recomendó la lectura de las notas 160 y 161, que por cierto no son mías, lo que pasa que José Antonio quiere ser mayor y entonces se hace el menor, pero en realidad son de él. Bueno, la hicimos entre los dos, pero principalmente el mérito le corresponde a él. Entonces, allí dice, sujetaos a vuestros pastores, no en Efesios, sino creo que es en Hebreos. Sujetaos a vuestros pastores, y allí no está la palabra pastor, está los que os dirigen, y no está sujetaos tampoco, sino sed persuadidos por quienes os dirigen, de manera tal de que lo que creo que quiso significar nuestro hermano fue que el pastorado como un dirigente único, como un cerebelo de Dios, como alguien que es, digamos, un comandante en jefe. Esto yo lo he oído en innumerables oportunidades, que tiene una conexión directa con Dios y que entonces él transmite al pueblo, a la base, todos los mandamientos y todas las formas, digamos, no exactamente de doctrina, pero sí de conducta y de juicio también, y recae sobre la sola persona del pastor. Creo que se refería a eso, que no es esa no es la idea del pastor del nuevo pacto, y que en efecto en Efesios está allí la mención de pastor junto con la de maestro, de manera que no son 5 divisiones, sino son los apóstoles primeramente, los profetas, los evangelistas y también los pastores y maestros, siendo este último grupo, estos dos últimos, un solo, digamos, ministerio. Lo que sí quiso hacer énfasis es que todos, este grupo en su tiempo, porque los apóstoles y profetas dejaron de ser cuando la Sagrada Escritura se completó. Entonces, y los evangelistas, porque los evangelistas no son aquellos ministros que anuncian el evangelio, no, señor. El evangelio es anunciado por los santos. Imagínese usted que estemos sujetos, que el Señor va a estar sujeto a que un evangelista vaya y llene un gran estadio y entonces así se predique el evangelio. El evangelio es una transmisión personal. Él mismo dio a unos ser apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que la palabra de Dios es muy, muy directa en este asunto de quién es que hace la obra del ministerio. Mire, hermanos, y a los oyentes en general,
La obra del ministerio la hacen los santos, no la hacen los ministros, por así decir. Es un error eso, ¿comprende? Los ministros lo que hacen es equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia y debería ser suficiente. Entonces, creo que en otra oportunidad quizás pudiéramos tratar de responder alguna inquietud sobre este ministerio actual que está en boga, aparte de las muchas herejías que salen de la prosperidad y todas esas cuestiones del ministerio profético apostólico, ¿me comprende? Eso es otra cuestión que no está por ninguna parte. Es muy claro que el apóstol Pablo pues fue de los últimos apóstoles y no hubo una sucesión apostólica, ni en papas, ni en obispos que después se convirtieron en papas, ni en gente que hoy dice que son apóstoles. O sea, ellos se llaman a sí mismos apóstoles, es muy distinto a ser llamados apóstoles. De manera que el pastorado es una función del maestro también, que tiene que ver en una estrecha relación con el que cuida a los demás, como nuestro querido hermano José Antonio lo explicó. Mire, allí esto es simplemente una expresión de cuidar a los demás, no es una persona gordita puesta en uniforme púrpura con una cruz de oro que le hace bajar el cuello, ¿me comprende? O hay otros también que yo los he visto en la iglesia evangélica, y lo digo con tristeza, de que se llaman a sí mismos obispos también, ¿no? El obispo, como lo ha traducido la Biblia textual, creo que es en primera de Timoteo, si alguno anhela cuidar de los demás, esto es el obispado, cuidar de los demás, como lo explicamos allí, el que cuida de los demás, que lo haga con cariño, con solicitud, no es el que preside. Ya vimos claramente cómo el Señor Jesús estableció el asunto de quién es el mayor. No debemos olvidarnos que esas palabras del Hijo de Dios están latentes en los evangelios. Si alguno quiere ser mayor, que se haga esclavo de los demás. Y esta es la opinión que tiene el Señor, y por eso va a juzgar nuestras obras. Por eso está a punto de juzgar nuestras obras. Entonces, mejor que que el mensaje de la palabra pueda llegar con todo rigor y con toda urgencia, porque el Señor no cree en estructuras jerárquicas de ningún tipo. La jerarquía no es esa. La jerarquía para el Señor, según lo ve, es el amor. La otra pregunta estaba relacionada con Primera de Timoteo, la división de diáconos y obispos. Bueno, la división la hicieron los primeros, en la primera iglesia, los hermanos que atendían la parte espiritual, que eran los apóstoles, en la iglesia primitiva, y entonces también tenían que cuidar de la parte material, y entonces no daban abasto. Entonces dividieron el ministerio entre la parte espiritual y la parte material, y unos se ocupaban de una parte y los diáconos se ocupaban de la otra, de las necesidades del pueblo de Dios. Entonces son funciones, como nos explicó José Antonio, son funciones distintas, pero no son rangos diferentes. Un diácono no tiene por qué ser inferior a un apóstol o a un maestro o a un pastor, no tiene por qué ser. Mire, uno de los yo por lo menos he podido darme cuenta en mi vida de creyente, que no es muy extensa, son solo 40 años, pero 40 años vividos intensamente, en errores, en problemas, en contradicciones. No han sido fáciles, pero
Mire, he podido percibir que uno de los ministerios más lindos que tiene la Biblia está sumamente oculto en la palabra de Dios. Casi nadie lo hace. Dice, están los que ayudan. ¿Usted lo sabía eso, que estaba en la Biblia, los que ayudan? Pues ese es uno de los ministerios más hermosos que yo he podido ver en acción. Adelante con otra pregunta, solo nos quedan algunos minutos, quiero que aprovechemos el tiempo. Gracias, Lucas, por tu intervención. Bendiciones para Medellín, Colombia. Muy bien, les anuncio pues a todos los participantes del foro que se decidió reducir la duración del foro a 2 horas exactas para no hacerlo tan extenso por causa pues de las diferentes labores que tienen todos que hacer. Le damos el pase entonces a Huáscar Beltrán. Huáscar pues nos escucha y observa desde Bolivia. Adelante, Huáscar. Muchísimas gracias, hermanos. Querido hermano Fushan, voy a retomar la pregunta del hermano que me antecedió. Evidentemente está bastante claro que no existen jerarquías para el Señor y en eso estamos todos creo que convencidos y lo aceptamos así, y precisamente es algo de lo que entiendo que la Iglesia protestante inicial ha referido contra la Iglesia católica principalmente. Sin embargo, siempre haciendo un lado el tema de la jerarquía y volviendo a Efesios 4, refiriéndonos a los dones que el Señor da, y dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En el contexto en el que está escrito este capítulo, y lo estoy leyendo en la segunda versión del Nuevo Testamento de la Biblia textual, me sigue dejando la duda doctrinal en estos grupos pequeños que queremos empezar a experimentar en la iglesia primitiva, como lo era la iglesia primitiva. Vamos, ¿quién es el evangelista? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función del...? Bueno, el pastor ya quedó claro. Los profetas evidentemente no darán profecía de nueva escritura bíblica, pero me gustaría mucho aclarar esto, dado que hemos tenido amplio tiempo para aclarar la parte contraria, es decir, para aclarar todos los errores que se han cometido en función a esto. Pero ahora creo que es importante saber cómo tomamos esto, cómo tomamos estos versículos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Huáscar. Saludos cordiales allí en Bolivia. Lo que pasa es que, bueno, sinceramente, ¿cómo tomamos? Listo, mira, los evangelistas no podemos limitarlos a un grupo de personas especiales, porque depende. Si es un autor inspirado de los evangelios, escritor de la Biblia, que eso es lo que me parece que se refiere, porque está hablando del fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, estos apóstoles y profetas, como ministros, no tienen una función después que la palabra de Dios fue concluida, la Sagrada Escritura. Como por ejemplo combinar el oficio del profeta itinerante, que está muy defendido por los padres de la Iglesia, el profeta itinerante, el apóstol itinerante. ¿Cómo conciliarlo eso con 1 Corintios 14, por ejemplo? Dice, los profetas hablen 2 o a lo más 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere, hablen por turno, si algo le fuere revelado a uno, calle el primero, porque Dios no es Dios de confusión. El que habla en lenguas pide en oración poderle interpretar, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Sobre todo desear profetizar, porque el que profetiza habla a la iglesia, a los hermanos, para exhortación, consolación, edificación.
Y dice también, porque todos podéis profetizar. Después dice, las hermanas cuando oran, profetizan, pónganse el velo por causa de los ángeles. Entonces trata las cuestiones del ministerio profético de una forma muy natural. Cuando a mí me preguntan, mire, ¿cómo debo hacer con un profeta que vino y me dijo esto y esto y esto y esto? Le digo, pero usted no se reúne en una iglesia donde hay multitud de dones. La experiencia de los dones, digamos, el mutuo intercambio de dones por medio del cual nos edificamos. No tenemos que estar esperando a alguien que nos visite. Los tiempos de Elías, en los cuales él tenía la exclusividad del Espíritu Santo, que lo hizo decir a Eliseo, quiero que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Cosa difícil has pedido, le dijo. Hermano, ¿a ti te parece lógico que yo me acercara a ti y te diría, Huáscar, yo quiero que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí? ¿Verdad que sonaría absurdo? Muy bien, esto es lo mismo. Entonces, los dones se manifiestan en la iglesia, pero en una iglesia activa. Precisamente como no practicamos una iglesia activa, entonces estamos esperando ser entretenidos. Nos constituimos en una audiencia pasiva en la cual nos cruzamos de brazos y esperamos pues ser entretenidos por las personas que se suben a ese púlpito, a un altar, a una especie de escenario teatral, y allí pues vemos las cosas y después nos vamos a la casa. Entonces es que no estamos... Mira, los ancianos están puestos en la iglesia como sobreveedores. Esto es, sobreveedor es ver que todo se haga conforme a la Escritura. La doctrina está en la Escritura. ¿Cuáles eran el lío que formaron estos padres apostólicos? ¿Sabe en qué se basaba realmente? En una profunda antipatía hacia el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era tan fácil leer al apóstol Pablo, era tan sencillo leerlo y entender que él había ido al tercer cielo, y Dios le había dado el evangelio y le había explicado la doctrina de la A a la Z, y eso fue reconocido por Pedro. Entonces, era muy sencillo eso, no, pero se pusieron a escribir cartas, se pusieron a escribir doctrina, empezaron a suponer, empezaron a pensar. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo entender esto? Pues simplemente con la práctica de congregarnos en una manera normal. Y entonces van a surgir las profecías, van a surgir los milagros, los que sanan, los que hablan en lengua, los que interpretan, los que tienen palabra de ciencia, los que tienen palabra de sabiduría. Cuando le fueron a preguntar los corintios por esto, el apóstol Pablo dijo, ¿qué hay que hacer pues? Bueno, cada uno tiene esos dones, hágase todo para edificación, vosotros tenéis esos dones. Entonces lo que hay que hacer es regresar a la sencillez de la iglesia primitiva, a la iglesia en casa, y donde el que quiere mandar allí, tener predominio y ser oído y ser atendido en su ego, en su alter ego, el ser reverenciado y todo eso. No, nosotros reverenciamos a Dios nada más. Entonces no podemos con nuestra actitud hacer esto. ¿Queremos beneficiarnos de estas cosas? Perfecto, entonces pongámosla así. Yo sé que tú no has preguntado eso, Huáscar, pero me tomo la libertad de ser un poco extensivo para tratar de llevar esta urgencia del mensaje que representa ser participante de nuestro propio destino en la iglesia primitiva. Adelante. Gracias, Carlos. Y para finalizar en la sesión de hoy, una pregunta de un oyente de Buenas Nuevas en la isla de Margarita, conductor de un autobús que el sábado pasado nos llamó a decirnos que tenía el autobús lleno de gente escuchando Foro Bíblico y hoy decidió venir personalmente a los estudios de Buenas Nuevas. John Campuzano tiene una pregunta. Adelante, John.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Hemos escuchado cómo se cambió el modelo cúbico a piramidal dentro de la Iglesia de Dios con el catolicismo romano. Mi pregunta es, ¿eso lo podemos ver hoy día en el llamado mundo denominacional evangélico? Definitivamente, gracias John por tu pregunta acuciante. A eso queremos llegar. Nosotros vamos a anunciar ahora el enlace con nuestro próximo programa y precisamente ese es el tema candente al cual queremos llegar. Sí, señor, así como los padres de la Iglesia están conectados con los nicolaitas y sus sostenedores, esa doctrina se ha extendido por 2000 años hasta nuestros tiempos y toca nuestras congregaciones. Hoy en día hay personas que están dirigiendo las iglesias, los que quieren tener un dominio económico o un dominio sobre la personalidad, ser reverenciados, ser aceptados como tal. Tenemos que están interviniendo en foro bíblico. Por favor, ciérrenlos. Entonces, esto sí es una verdad, cómo afecta y cuál es hoy en día en el mundo cristiano evangélico. Tengo que decirlo con tristeza. Sí, señor. Entonces, esto pues, ¿qué hacer? Bueno, primero, evaluar si es verdad, porque también podemos nosotros estar equivocados, ¿verdad? Pero tenemos este pequeñísimo recurso que no falla, que es la Santa Biblia. No falla este recurso. Entonces vemos que si nos guiamos por esto, podemos ser libres. Por eso Jesús dijo, por eso Pablo dijo, estad libres, porque para la libertad Cristo os libertó, para la libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud que nos proponen los hombres. Espero haber sido suficientemente claro con la respuesta, pero espero tus comentarios en otro foro bíblico. Aquellas preguntas que quedan en el aire, no quedan en el aire, las vamos a responder todas y cada una durante la semana. Muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo, no le podemos dar el pase a Tony Matar, que también pidió la palabra desde Argentina, a Antonio Castañeda desde Valencia, Venezuela, porque nos hemos propuesto ser cumplidos en el horario. Esta vez, a partir de hoy, el foro va a durar exactamente 2 horas. Sin embargo, Tony y Antonio pueden enviar sus preguntas al correo info@labiblia.org, info@labiblia.org, y cualquier otra persona que desee hacer una pregunta puede hacerlo a ese correo info@labiblia.org o comunicándose con las diferentes emisoras de radio que transmiten el foro. Les comento que el día límite o la fecha tope para inscribirse para el próximo foro del sábado 19 es hasta el martes 15 de julio. Tienen plazo hasta el martes 15 de julio para inscribirse. La inscripción la realizan en la página www.labiblia.org. labiblia.org. Por allí puede solicitar inscribirse. El día 16 de julio, el miércoles, se va a efectuar una repetición del foro bíblico de hoy con una sesión de respuestas en vivo. Repetición del foro bíblico de hoy con una nueva sesión de respuestas en vivo. Pronto les estaremos enviando la invitación e informándoles cuál va a ser el horario. Y a partir del próximo sábado, el foro bíblico tendrá un nuevo horario. El foro bíblico comenzará 1 hora y media más tarde que la hora que lo hemos hecho en estos últimos 3 foros. Es decir, tenemos aquí en Venezuela inició a las 10:30, entonces en los demás países, en Venezuela va a iniciar a las 12 del mediodía, en los demás países 1 hora y media más tarde. Sí, voy a ver si lo puedo colocar aquí en pantalla para que ustedes vean la hora. A las 9:30 de la mañana en Estados Unidos, costa oeste, 10:30 Centroamérica,
11:30 Colombia, 12 del mediodía Venezuela, 12:30 Estados Unidos, costa este, 13:30 en Argentina y 18:30 hora España. Será la hora de inicio del foro bíblico a partir del próximo sábado, como les dije, con una duración de 2 horas. Le damos gracias a Dios por esta sesión, por las preguntas que hicieron, las respuestas que se pudieron dar y las respuestas que se van a dar también en vivo el día miércoles 16, y también aquellas que todas las respuestas se están posteando en YouTube. Usted busca en YouTube Foro Bíblico Responde y allí va a ir consiguiendo las respuestas a todas las preguntas. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Y así concluye esta sesión del Foro Bíblico. La cita es para el próximo sábado a la misma hora, cuando estaremos nuevamente en Foro Bíblico. Para conocer las respuestas a tus preguntas que por falta de tiempo no fueron respondidas, visita nuestra página web www.labiblia.org. Foro Bíblico es dirigido y organizado por la Sociedad Bíblica Iberoamericana.